al doctor Billy Graham y lo que planteaba. Y uno de los momentos que yo recuerdo es que él habló acerca de qué es la conversión. ¿Qué significa convertirse? ¿Qué es la conversión? Siempre Billy Graham estaba dispuesto a contestar preguntas. Y él dijo, he recibido centenares de cartas que indican que existe una gran confusión sobre el asunto de la conversión. Muchas revistas religiosas actualmente publican artículos sobre ella y los teólogos están discutiendo cuál es el verdadero significado de este importante término que fue empleado por el Señor Jesús mismo. La Biblia enseña que Dios es santo y justo, que no puede tolerar el pecado. Y es el pecado el que separa al hombre de Dios y trae la ira divina sobre el alma humana. Todos los males del mundo tienen sus raíces en el hecho de que el hombre ha perdido el sentido moral, intelectual y espiritual de Dios. Porque lo ha perdido esto a él mismo. No va a hallar a Dios hasta que haya encontrado el camino para volver a él. Sin duda alguna, el doctor Billy Graham, con su experiencia de conocer tanta gente, tantos seres humanos que se acercaban a él, que él nos está tratando de explicar qué es la conversión y cómo se llega a ese momento en que nuestra vida cambia totalmente. Por eso que Billy Graham decía, no va a hallar a Dios hasta que haya encontrado el camino correcto para volver a Él. Sin duda alguna, Cristo abrió el camino de vuelta a Dios cuando murió en la cruz. Él vindicó, revivió, puso en el correcto lugar la justicia de Dios. Compró la redención del hombre mediante el derramamiento de su sangre, su muerte y su resurrección. Hacen un pacto nuevo y eterno entre Dios y el hombre. ¿Qué significa esto? Cuando miramos Génesis, nos damos cuenta que el hombre en ese momento y su mujer perdieron completamente el camino de vuelta a Dios. No obedecieron, no cumplieron con lo establecido, echaron a perder en cierto sentido todo lo que Dios había preparado para ellos y en vez de reconocer su falta, se disculparon, especialmente la mujer y luego el hombre, cuando conversando con Dios, tratan de dar explicaciones que no tienen ningún sentido. La única respuesta en ese momento que el hombre podía dar era, nos equivocamos, fallamos y no cumplimos con lo que conocíamos y que habíamos prometido cumplir. Por eso entonces Jesucristo abrió el camino de vuelta a Dios cuando murió en la cruz. Vindicó la justicia de Dios. Compró la redención del hombre mediante el derramamiento de su sangre. Su muerte y su resurrección hacen un pacto nuevo y eterno entre Dios y el hombre. Vemos entonces que el camino de vuelta a Dios, que a veces a algunas personas les cuesta tanto entenderlo y descubrirlo,
No es un camino intelectual, es decir, no tiene que ver con todo lo que el ser humano conoce, con todo lo que puede discernir, con todo aquello que es difícilmente comprensible, ¿no? El camino de vuelta a Dios no es intelectual. No se trata de pensar y encontrar una solución. No se puede volver a Dios con los pensamientos, pues los pensamientos humanos no coordinan con los pensamientos divinos. La mente carnal definitivamente está en enemistad con Dios. No se puede volver a Dios por medio del culto, por medio de la adoración. El hombre es un rebelde espiritual, por lo tanto está lejos de la presencia de Dios. Esto nos muestra que no puede volverse a Dios por medio de su propia moral, por medio de su propio estilo de vida y aún por su propia manera de pensar acerca de esta situación, puesto que el carácter del ser humano, no importando quién sea, está viciado por el pecado. El pecado anula la comprensión del hombre en cuanto a lo que Dios espera de él y quiere hacer por él. Surge entonces, dice Billy Graham, una pregunta. ¿Qué haremos? ¿Dónde comenzamos? El ser humano se ha quedado igual que Adán y su mujer después de haber pecado, haber fallado con Dios. También se preguntaron, bueno, ¿qué podemos hacer? Y lo único que decidieron fue disculparse. Cuando Dios les llamó a que dijeran qué había pasado, la mujer se disculpó y el hombre también se disculpó. Y en otras palabras, a partir de ese momento la relación que había en ese inicio se rompió. El hombre no podía por sí mismo volver a Dios. Por eso que aún todos los cultos que el hombre quisiera establecer para tratar de agradar a Dios o encontrarlo, no funcionan, porque la mente carnal está en enemistad con Dios. Cuando vamos escuchando esto y dándonos cuenta de lo que Billy Graham planteaba, es para sentirnos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué haremos? ¿Dónde comenzamos? ¿Cuál es el camino para volver a Dios? Hay un solo camino. Y ese camino es el camino de la cruz. Jesús dijo que debemos aplicar la redención de Cristo a nuestras propias vidas individuales. ¿Qué implica esto? Que no hay nada en nosotros que nos permita tener la capacidad o aún siquiera el espacio aceptable con Dios para plantear nuestras propias soluciones. Hay una sola solución y es encontrar el camino para volver a Dios, y ese camino es la cruz. Pero para algunos, la cruz no significa algo importante. ¿Por qué un Dios que tiene todo el poder? ¿Por qué escoge ese camino aparentemente tan complicado, difícil y triste de la cruz? Porque definitivamente en la cruz
Dios pudo colocar a alguien que podía ser su correcto interlocutor. Ningún ser humano que hubiera deseado de decir, por ejemplo, bueno, yo voy a entregar mi vida por el hombre para que el hombre sea perdonado, estoy dispuesto a ir a la cruz, no hubiera tenido ningún sentido. Solamente alguien sin pecado podría hacer algo por nosotros los pecadores. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. ¿Dónde comenzamos entonces? ¿Cuál es el camino para volver a Dios? La cruz. Hay un solo camino. Y Jesús dijo que debemos aplicar la redención de Cristo a nuestras propias vidas individuales. Aquí hay algo bien interesante. Cuando dice, y Jesús dijo que debemos aplicar la redención de Cristo a nuestras propias vidas individuales, Él está tomando lo que nosotros somos. Exactamente. Está diciendo, acérquense a Dios. Acérquense a Él. Acepten lo que Él ha pedido que se haga. Estén dispuestos a cerrar sus mentes y dejar de pensar en soluciones humanas. Y simplemente abramos nuestros ojos espirituales y veamos que en la cruz está el camino para el cambio. Allí es donde va a comenzar la conversión. Hay un solo camino y este es la cruz. Por eso que encontramos en Mateo 18:3 esta afirmación. De cierto os digo que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aceptar todo lo que sucedió en la cruz, todos los beneficios que la cruz produce al hombre. Hay que pensar como niño. Hay que pensar como niño. Algunos distinguidos creyentes en los tiempos de Billy Graham pensaban que podríamos llegar a tener una capacidad de ser aceptados por Dios sin pasar por la cruz. Aún muchas veces diciendo que el pecado tendría que ser considerado algo que venía desde el mismo momento en que Dios creó al hombre, como si el hombre hubiera sido creado no perfecto. Pero Génesis nos dice que el hombre fue creado perfecto junto con su mujer, y tan perfecto que tuvo la capacidad para tomar él las decisiones que iban a tener tanta importancia posterior con su vida. Por eso entonces, cuando volvamos a leer, dice, de cierto os digo que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Para aceptar y creer lo que sucedió en la cruz, tenemos que ser como niños. Aceptar algo que nos parece increíble, imposible y no necesario. Algunas veces nosotros pensamos y decimos, bueno, ¿por qué Dios tenía que sacrificar a Jesús cuando pudo abrir un camino para volver a Él de otra manera más sencilla? Eso muestra que el ser humano todavía no reconoce el pecado que Él cometió. Todavía no reconoce la distancia que se creó con Dios. Por eso que cuando nosotros hablamos de la conversión, estamos hablando de algo que Dios nos va a permitir entender a través de su palabra. Cuando hemos leído Mateo 18:3, lo que estamos leyendo es que Jesús
exigía una conversión. Es así como hay que empezar. Volver a ser otra persona como la que Jesucristo a través de la cruz puede formar. Ese es el camino que nos lleva de vuelta a Dios. Muchas personas confunden la conversión con el guardar los mandamientos de la ley. La ley de Moisés está enunciada en forma bien específica en la Biblia y sus propósitos son presentados con mucha claridad. La ley nunca fue dada como una panacea para la solución de todos los males y las equivocaciones del hombre. La humanidad no se ha vuelto distinta a través de leyes, sino como un diagnóstico. Eso es la ley, un diagnóstico de lo que sucede con nosotros. La ley entonces reseña la razón de nuestros males, pero no los cura, pero no los cura. Por mucho tiempo el hombre pensó que siguiendo la ley y cumpliendo la ley, entonces podría tener esa nueva relación con Dios. Pero la ley solamente nos muestra nuestra maldad, nuestras fallas, lo que no hemos corregido. La Biblia dice, sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Romanos 3:19. La ley ha revelado la maldad del hombre. Y la Biblia dice, por obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de Dios. Romanos 3:20. Podemos tomar la decisión de cumplir todas las cosas, hasta sufrir siendo cumplidos, haciendo un esfuerzo inconmensurable. Pero qué lástima lo que se nos dice aquí. Por obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de Dios. Es un esfuerzo perdido. Es imposible convertirse como resultado de guardar los mandamientos de la ley. La Biblia afirma que por la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, la ley no nos pone en una actuación totalmente nueva y que podemos presentarnos delante de Dios cumpliendo la ley. Al contrario, Dios establece la ley para que nosotros podamos conocer en qué hemos pecado, en qué hemos fallado. Y de pronto podemos reconocerlo, pero una vez que reconocemos en qué hemos fallado, qué mal hemos hecho y que hemos roto la ley en nuestra vida, ese simple pensamiento, ese reconocimiento, no es capaz de llevarnos a una conversión y a un cambio de vida. Es como si Dios dijera, yo he pensado las cosas como tienen que ser. No pienses tú cómo tendrían que ser. No discutas la cruz. No discutas lo que yo determiné con mi hijo. Simplemente acepta y reconoce y confía y cree en que yo soy el que tengo el poder para darte una nueva vida. Es muy interesante esto y sobre todo volver a reconocerlo. Por obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de Dios. Romanos 3:20. Ahora,
Fíjense un detalle bien importante que hay aquí, y es este. La ley es un espejo moral. Eso es la ley, es un espejo moral. Condena, pero no convierte. Ahí está el problema. Bienvenido cuando nosotros vamos a la ley y examinamos nuestra vida. Eso es un primer paso que trata de llevarnos hacia el punto que queremos. Pero cuando tomamos en serio la ley y la miramos hacia nosotros, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos que esta ley, que es como un espejo moral, nos condena, no nos felicita, nos condena. Nos dice, en esto has fallado, en esto has fallado, en esto te has alejado de Dios, en esto te has salido del camino. Sin embargo, ese conocimiento simplemente no nos convierte, no nos cambia, no modifica nuestra vida. La ley es dura. A veces sentimos dolor cuando la ley delante de nosotros nos dice quiénes somos y dónde estamos. Lamentablemente, aún con dolor que podamos sentir, no hay transformación. La ley nos señala con el dedo constantemente, pero no ofrece misericordia. En la ley no hay vida, solo hay muerte. Pues el pronunciamiento primero fue, morirás. Eso fue el pensamiento primero en Génesis, allá con esa pareja que Dios había creado. Por eso entonces a veces nos encontramos y a veces nosotros mismos caemos en eso. Somos como unos cristianos que pensamos que cumpliendo, obedeciendo, teniendo la ley como visión para nuestra vida, se van a efectuar todos los cambios. Pero la conversión que nosotros hemos tenido no tiene que ver nada con la ley, simplemente con la obediencia, con la confianza, con la disposición a aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz, pero, ojo, que ese mismo sacrificio es el que va a pasar a nuestra vida. Hemos aceptado a Jesús, pero eso significa que hemos aceptado cómo fue la vida de Él, cómo buscó la salvación del hombre. Por sí mismo, Dios le había encomendado esa tarea. Ahora, cuando nosotros queremos hacer la tarea que hizo Jesús, es de hacer algo para permitir que alguien que no conoce al Señor lo conozca y haya salvación en nuestra vida. Y en esa vida, salvación en esa vida, tenemos que ser como Jesús. No condenar, sino presentar cuál es la puerta para la solución. Pero si nosotros no hemos entendido claramente esa puerta, vamos a vivir como pasó con los judíos, el fariseísmo, la búsqueda, la búsqueda por estar en paz con Dios. Los fariseos buscaban eso, pero no lo podían encontrar porque era simplemente luchar para cumplir la ley en todos los puntos. A veces eso mismo nos puede pasar a nosotros. Podemos tener un cristianismo legalista, un cristianismo que siempre se fija en la falla, pero eso no es
lo que el Señor nos ha dado en la conversión y lo que tenemos que comunicar a otros para que también lleguen a esa conversión en su vida. Muchas personas dicen que su religión consiste en el Sermón de la Montaña. Si ustedes recuerdan el Sermón de la Montaña, es un sermón que le muestra al hombre cómo tiene que ser, qué tiene que hacer, cómo tiene que pensar, cómo tiene que entender la vida. Sin embargo, hasta ahora no ha nacido ningún hombre que haya podido vivir de acuerdo con el Sermón de la Montaña. Lo conocemos, lo leemos, nos gusta. Quisiéramos llevar eso a una práctica. Pero hasta ahora, decía Billy Graham, ni él siquiera, no hay ninguna persona que haya cumplido y vivido lo que dice el Sermón de la Montaña. ¿Por qué razón? Por lo que nos dice Romanos 3:23. La Biblia dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa entonces el Sermón de la Montaña? Billy Graham nos dice que, más bien nos decía, él ya murió, que el Sermón de la Montaña simplemente cierra un camino, en cierto sentido, y nos abre el verdadero camino. Confiar en la obra de Cristo en la cruz. Así de sencillo. Y estar dispuestos a comenzar a vivir una vida parecida, pero gracias a la presencia de Él en nuestra vida, al ver que nos damos cuenta que nuestros pecados han sido perdonados. Y esa aceptación implica humildad. Una humildad tremenda, de reconocer que en Jesucristo, en esa conversión que se produce a través de la cruz en nuestra vida, no era merecida por nosotros. Y a veces nos duele cuando tenemos que reconocer que el Señor Jesús hizo un sacrificio que no ha sido valorado. Solamente por aquellos que han creído en Él ha habido una conversión en su vida y han entendido que Dios realmente nos ama y que estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo para nuestra salvación. Por eso entonces, ¿qué tenemos que hacer a través de esto? Pensando en que tenemos una tarea con personas que no conocen al Señor, personas que no han tenido ni siquiera un paso hacia la conversión. Por eso el mundo está como está. El mundo está en una búsqueda, tratando de entender cuál es la manera en que pueden llegar a ser buenos. Y el hombre todavía no encuentra eso. Porque cuando ha logrado llegar a un punto alto de vida, de justicia, cae rotundamente y vuelve otra vez a ser lo que era al principio. El cambio que el hombre necesita solamente es acción de Dios. Y nosotros que queremos ayudar a otros en este cambio, tenemos que tomar el camino de la humildad y del sacrificio, del reconocimiento. Que la conversión no tiene que ver con nuestro esfuerzo, sino en la acción del Señor, la acción de Dios en Cristo. Y tenemos que aceptar algo que parece tan sangriento y tan doloroso, pero fue la manera en que Dios pudo darle al ser humano una oportunidad
de volver a reunirse con Él y de volver a tener un cambio valioso. Por eso, una parte de esto en que Billy Graham da algunos consejos y son estos. Examina cuáles son tus móviles antes de que afirmes que están por encima de todo reproche. Examínate a ti mismo, examinémonos a nosotros mismos. Reconozcamos que estamos viviendo una vida que hace innecesaria la conversión, porque no estamos caminando hacia ella. Ahora, aquí está el problema cuando nosotros, que gracias a Dios hemos logrado comprender qué significa conversión, quizás un poquito, pero suficiente para entenderla, que esto tenemos que trasladarlo a otras personas que no lo conocen y que lo necesitan. Ahí es donde tenemos que tener el amor, la paciencia, la seguridad y la certeza en la ayuda que estamos dando. Debemos examinar el corazón con honradez antes de afirmar que la conversión puede ser buena para los demás, pero no para nosotros. En casi todas las oportunidades, dice Billy Graham, en que he hablado a grupos de estudiantes universitarios y de segunda enseñanza, se me ha formulado la pregunta: ¿qué quiere usted decir cuando habla de la conversión? Posiblemente existan ideas más confusas sobre este asunto que sobre cualquier otro relacionado con el cristianismo. La idea de conversión no es extraña en nuestra sociedad. Un buen vendedor sabe que tiene que convertir a un posible cliente a su manera de pensar o a las bondades del producto que ofrece. Es interesante que a veces nosotros nos tenemos que meter en esta situación. Un buen vendedor sabe que tiene que convertir a un posible cliente a su manera de pensar o a las bondades del producto que ofrece. De alguna manera, esto que lo hacemos en un sentido espiritual, no comercial, es lo que nos toca hacer. ¿Y será que esto implica paciencia? ¿Será que esto implica también, como dice Billy Graham, ejemplo, más que palabras? Nosotros, por la gracia de Dios, hemos experimentado la conversión. ¿Será que hay algo que tenemos que revitalizar en este sentido? Hablamos, por ejemplo, ahora acerca de dirigentes políticos, dice Billy Graham, que se convierten de una filosofía política a la contraria. En otras palabras, después de apoyar el belicismo, comienzan a hablar de la paz mundial. Y son buenas ideas, son buenos deseos, pero llegan a la meta, se transforman en un cambio. Definamos la palabra conversión, dice Billy Graham. La palabra conversión quiere decir darse vuelta. La palabra conversión quiere decir darse vuelta, cambiar de opinión, volver atrás, regresar. En el campo religioso ha sido explicada de diversos modos como arrepentirse, ser regenerado,
recibir la gracia, hacerse religioso, obtener seguridad. Lo voy a repetir por si quieren escribirlo. La palabra conversión quiere decir darse vuelta, cambiar de opinión, volver atrás o regresar. En el campo religioso ha sido explicada de diversos modos, como arrepentirse, ser regenerado, recibir la gracia, hacerse religioso, obtener seguridad. La conversión puede presentarse en muchas formas distintas. Ello depende en gran parte del individuo y de su temperamento, su equilibrio emocional, su medio ambiente y otros factores. Sigue a veces a alguna crisis en la vida de una persona, como por ejemplo la pérdida de algún ser querido. Y todo esto produce un deseo, una obligación, una búsqueda de un cambio. Y ese cambio personal, el hombre no lo puede conseguir por sí mismo. Solamente es a través de la conversión. En otras ocasiones, la conversión se produce en un momento en que todas las cosas van bien. No necesariamente la conversión llega cuando estamos saliendo de un atolladero como seres humanos. A veces es cuando todas las cosas van bien y cuando el hombre ha recibido toda suerte de bendiciones. Pero la bondad de Dios comunicada por un buen creyente a otro que necesita conocerlo, la bondad de Dios puede llevarle a un reconocimiento de que lo debe todo a Él. Y esto es lo que conduce al arrepentimiento. Por eso este es un ejemplo que pone Billy Graham, que sucede en la vida de una persona, de un hombre o de una mujer, cuando todas las cosas van perfectamente bien. Y cuando el hombre, aparte de eso, ha recibido toda suerte de bendiciones. Un seguidor de Cristo. No alguien que se ha convertido a Él. Un seguidor. Se puede ser seguidores de muchas cosas sin realmente estar metido en todo. Por eso que la bondad de Dios puede llevarnos a un reconocimiento de que todo se lo debemos a Él. Y luego el Señor nos conduce al arrepentimiento. A veces la conversión puede ser súbita y dramática, como la de los paganos, que transfieren sus afectos y su fe de los ídolos de piedra a la persona de Jesucristo. Pero no todas las conversiones vienen como un brillo instantáneo de luz en el alma. Muchas veces es un proceso. Muchas se realizan solo después de un largo y difícil conflicto con todos los motivos interiores de la persona. En otros casos, la conversión llega en el momento cumbre de un largo periodo de convicción. Y no solo de convicción, sino de alejamiento. Ese fue mi caso. Búsqueda de conversión y alejamiento.
Sin embargo, llega el momento en que la necesidad de ese hombre o de esa mujer le lleva a conocer el plan de salvación. Este prolongado proceso desemboca en una aceptación consciente de Cristo como Salvador personal y de la entrega de la vida a Él. Y ahora nos queda una pregunta que tenemos que responder nosotros. ¿La conversión puede ser un suceso instantáneo? Conversamos con alguien, le hacemos ver lo que Dios ha hecho por él a través de Cristo y la cruz. ¿Será posible instantáneamente, en poco tiempo, llevarlo a esta persona a una conversión? ¿O será un trabajo largo, como lo hizo Jesús con sus discípulos? Sin embargo, en la voluntad de Dios, muchas veces la conversión puede ser en un solo momento, instantáneo. Y ese fue el testimonio que dio este hombre del cual estamos hablando ahora. El testimonio que dio Billy Graham. Él estaba viviendo una vida excelente, un hombre reconocido. Era joven, comenzó a trabajar en la iglesia, llegó a ser pastor, pero llegó un momento en que se produjo el verdadero cambio en la vida de él. Así lo dice él. Y fue gracias a que alguien le habló. Alguien le habló. No sé si ustedes sabían que Billy Graham muchas veces le buscaron para que trabajara en películas, que fuera un actor, porque su figura como hombre era muy adecuada para ese trabajo. Él podía haber tenido un futuro tremendo, pero no. Fue allí donde Dios le dijo, no es para allá, es para acá. Por eso entonces, la conversión puede ser súbita o dramática. Sin embargo, entendamos una cosa, dice Billy Graham, no todas las conversiones vienen como un brillo instantáneo de luz en el alma en que prácticamente nos encontramos en la divinidad. Es un proceso, a veces complicado, a veces difícil, porque nos damos cuenta que hay cosas que tenemos que dejar, hay cosas que tenemos que abandonar. Y ese proceso nos pone en la necesidad de tomar decisiones que van a ser muy importantes para toda nuestra vida. ¿Qué nos está diciendo aquí Billy Graham? Nos está diciendo que el llevar a otras personas a la conversión no es un proceso fácil. Es un proceso que implica tratar de colocar nuestro ejemplo de convertidos en alguien que no lo es. Y así como fuimos llevados nosotros con el amor y la paciencia de Dios en nuestra vida, de esa misma manera llevar a los otros. En el día de hoy no es una tarea fácil, porque el ser humano se ha aferrado cada vez más al mundo. Ya no se aferra a Dios. Para muchos Dios ha fallado al no solucionar los problemas del mundo que Él creó. Y va a costar entender que Dios siempre tiene la razón en todo.
Gracias a Dios porque este hombre, Billy Graham, ha dejado un valioso recuerdo para toda la vida. Nos motiva a cada uno de nosotros. Por eso, el que comparte a Cristo, si vamos a ser esos líderes como Jesús, vamos a tener que mostrar paciencia. Reconocer que la conversión de alguien puede ser un suceso instantáneo o ser parte de una crisis donde Dios se revela a esa persona. O como nos va a tocar muchas veces, un desarrollo gradual. Convertirnos en compañeros de esa persona que está caminando hacia la conversión. Es la tarea que nos toca, lo que tenemos que hacer. Debemos estar al pie de la cruz, al pie de Jesucristo y su ejemplo. En ese sentido, nuestras vidas serán bendecidas y podremos bendecir a otros también.